Bien, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer acerca del manejo de la familia con un integrante con enfermedad terminal. El equipo está conformado por Eduardo, Yuri, Rogelio, Juan y un servidor, Carlos. Siguiente. Okay, primero vamos a hablar acerca de la familia con padecimientos terminales. En acá hay que saber primero que todas las personas recorren diversas etapas, como es nacer, crecer, desarrollarse, madurar y la muerte. Acá la mayoría de las veces se planean hechos como son la primera vez que se va a la escuela o la elección de una carrera o una boda. Pero en en ocasiones surgen diversas situaciones adversas, como es la enfermedad terminal y la muerte, y la mayoría de las personas no está preparada para afrontar estos hechos que no estaban planeados. En acá, muchas veces por temor a esta, se prefiere ignorarlas o rechazarlas, incluso piensan que si no saben de ellas, pues no existen. Siguiente. Se menciona igual que en el hospital, pues obviamente se encuentran los mejores servicios médicos y aparatos modernos para tratar estas enfermedades terminales y retrasarlas un poco o reducir el malestar de la persona. Acá cuando un médico le parece que la persona presenta alguna enfermedad que es grave, suele enviarla al paciente al hospital para ser atendido, en donde, pues, como mencioné, va a recibir mejor atención y donde hay más aparatos para su correcto diagnóstico. También se menciona que si fallece en el hospital, se suele pensar que es consecuencia de un proceso médico que oculta la muerte a los demás y a uno mismo. Siguiente. En algunos conceptos que se mencionaban es el estado terminal, que se puede definir como la suma de acontecimientos previos a la muerte que representan el deterioro progresivo y generalizado del organismo, y igualmente de sus funciones a consecuencia de alguna enfermedad que o no respondió a tratamientos específicos y que el sujeto se queda con el manejo paliativo. Este se suele acompañar de todos los trastornos que lo determinan, que son biopsicosociales, y los fenómenos fisiológicos simultáneos, cuyo fin último es la muerte. Y este se suele medir en un tiempo de no mayor a 6 meses. Siguiente. El otro concepto es el de enfermo terminal, que se define como la persona que sufre una enfermedad irreversible, cuya muerte se espera pese a todos los esfuerzos médicos que se den. Y acá lo que se puede hacer es propiciar la atención integral con el propósito de aliviar el sufrimiento del paciente, mantener el mayor bienestar posible y también promover la paz y la resignación de la familia. Acá el paciente que muestra una enfermedad avanzada progresiva suele igual presentar, bueno, se suele dar por la falta de posibilidades en la respuesta al tratamiento, también por si hay la presencia de varios problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. También este es un gran impacto emocional en el paciente e igualmente a la familia. Y acá su pronóstico de vida es menor. Siguiente. Que el diagnóstico de síndrome o enfermedad terminal se va a presentar cuando se reúnan las siguientes circunstancias, como son presentar alguna enfermedad de evolución progresiva, cuando se dé un pronóstico de supervivencia limitado, cuando haya una eficacia comprobada de los tratamientos y cuando haya una pérdida en la esperanza de la recuperación. Posterior
a esta parte. Las principales causas que pueden ocasionar estas enfermedades terminales suelen ser enfermedades crónicas y sus complicaciones, como la diabetes mellitus, trastornos cardiovasculares como la hipertensión, la aterosclerosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer, cirrosis, relacionados con la inmunología, como el SIDA, entre otros. Y ahorita pasamos a la parte estadística de las enfermedades terminales y se menciona que en el mundo mueren 10 millones de personas por alguna enfermedad terminal, como puede ser cáncer o algún síndrome de inmunodeficiencia. Igual se menciona que en 1990 ocurrieron 903.000 defunciones por cáncer en la región de las Américas, pero que la cantidad aumenta un 30% cada 10 años. Por lo tanto, a la fecha de hoy, ese número se habrá multiplicado. También se menciona que en México han disminuido las tasas de natalidad por el avance de la tecnología que ha permitido aumentar la esperanza de vida en la población. Por último, el sistema de salud aún no cuenta con una cobertura amplia de atención para este tipo de pacientes, pero en las pocas experiencias que se tienen, se encamina al tratamiento hospitalario y también relacionado con la medicina paliativa, que a continuación nos van a explicar. Siguiente. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la medicina paliativa. En cuanto a los cuidados paliativos, en sí se refiere a todo ese proceso que se va a dar en el cuidado que normalmente se aplica a los pacientes que cursan como alguna enfermedad terminal o que se encuentran fuera de un tratamiento médico o ya sea en enfermedades que son muy graves. Por lo tanto, pues en sí va a tratar de prevenir, ya sea aliviar y mejorar la calidad de vida pues, de estos pacientes que se encuentran en un estado de sufrimiento. Y pues el IMSS, pues, a partir de 1992, ha establecido en que brindar atención bueno, a estos pacientes y se brinda pues atención a su domicilio y esto pues a través de un grupo médico, ¿no? Que integra pues en sí médicos familiares, enfermeros, un conductor de vehículos y en sí pues va a tratar de dar, como vamos a ver más adelante, una serie de objetivos que pues buscan en sí pues dar una atención integral tanto al paciente como pues a su familia. Y según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos se definen como el cuidado activo y total de los pacientes en el momento en que su enfermedad no responde a las medidas curativas. En sí tiene como principal objetivo pues controlar el dolor y los síntomas, así como también pues entrar en el ámbito psicosocial de los pacientes y pues en sí va a brindar una atención integral, ¿no? Basado pues en el ámbito biopsicosocial, tanto del individuo como de su familia. Y como mencioné, igual va a estar integrado por un equipo multidisciplinado, pues integrado por profesionales de la salud y por voluntarios pues, que ayuden, y también miembros de la propia familia. Siguiente, por favor. En cuanto a las bases terapéuticas de esta medicina en paliativa, tenemos 4 puntos importantes. El primero es que debe estar basado en una atención integral. Como mencioné, debe incluir todo el ámbito holístico y biopsicosocial. No abarcar solo pues, la enfermedad, sino aquí es importante abarcar especialmente los ámbitos emocionales y sociales que integran al paciente, ¿no? Ya que pues lo característico de las enfermedades terminales pues es el sufrimiento que presenta el paciente, por lo tanto pues se debe tener en cuenta tratar igual esta parte. Igualmente debe ser individualizada y continua. El segundo punto es que la unidad para tratar no solo va a ser el enfermo, sino que también debe estar enfocada en su entorno, ¿no?
en lo que es su familia. También como uno de los principios bioéticos, pues en sí está la autonomía y dignidad del paciente, ya que pues no debemos basar siempre pues en lo que el paciente decida y pues eso debe regir las decisiones terapéuticas. Y pues en este caso se puede hacer directamente pues a través del paciente, si es que éste puede, o si no, pues a través de un método indirecto, a través de sus familiares. Y por último, pues está la concepción terapéutica activa. Esta concepción terapéutica, pues en sí se refiere a como no tener ideas negativas, sino siempre brindar, pues, bueno, que siempre se pueda hacer algo por el paciente. Hay como esta actitud rehabilitadora y dinámica para que, pues, el paciente, bueno, lo ayudemos a mejorar, ¿no? Y no caer, pues, en pues, estas actitudes negativas que pueden en sí afectar al paciente. Siguiente, por favor. Y como mencioné, la medicina paliativa en sí está integrado por un equipo multidisciplinario que abarca desde médicos internistas, médicos familiares, enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, algunos voluntarios y igual dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Ya tenemos que puedes incluir pues otra, bueno, otro equipo que mencionaba el texto que puede ser nutriólogos, terapeutas ocupacionales, expertos en tanatología. Y se menciona aquí la importancia del médico familiar, ya que en sí el médico familiar va a servir como un enlace entre el primer nivel de atención y el hospital. Y pues en sí, este médico familiar va a brindar atención domiciliaria, que va a pues, estar integrado en las diversas fases del proceso de la enfermedad. También va a proporcionar los medicamentos y las medidas no farmacológicas y por lo tanto pues debe tener la suficiente sensibilidad para entender las necesidades del paciente, ya que pues en sí, eh, como mencioné, lo que en sí nos refiere el paciente pues deben ser, bueno, deben estar, nuestro tratamiento debe estar basado en lo que nos diga el paciente y por lo tanto va a servir como pues un nexo entre el enfermo y su entorno familiar. Y pues una de las principales funciones de este médico familiar va a ser en sí coordinar la asistencia integral, tanto con los cuidados de enfermería, el apoyo psicológico, social, espiritual y la atención con los familiares. Igual se mencionan algunos objetivos de la atención integral, que en sí son bastantes. Sin embargo, pues los podemos resumir como en cuatro, que yo diría que primeramente pues está el manejo de los síntomas que pone en bueno, el manejo de los síntomas y pues la atención que se le va a dar a sus familiares. También está el establecer las metas de tratamiento, esto de acuerdo pues a las preferencias del paciente. También pues mantener una comunicación activa entre el paciente, la familia y todo pues el equipo médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad. Pues en sí proporcionar este apoyo psicosocial, espiritual al paciente y a sus familiares. Y como vamos a ver más adelante, ya hay aspectos importantes que tienen que ver con toda la historia clínica, como pues dar un diagnóstico, tratamiento, el seguimiento del tratamiento y pues obviamente mantener en discreción en cuanto pues, a todos los datos del enfermo. Siguiente, por favor. En cuanto a las acciones del médico familiar, aquí ya entramos en puntos que son más concisos y tienen que ver con la elaboración de la historia clínica. Como pues sabemos, la historia clínica pues debe contener diferentes apartados, entre los que está la ficha de identificación, dar los diagnósticos principales, los antecedentes familiares, dar un tratamiento, establecer sintomatologías y cómo está su situación actual, también realizar la exploración física del paciente. También está la evaluación de los recursos físicos con los que cuenta el paciente. Pues si tiene cama de hospital, colchón de aire, paunanómetro, glucómetro. Y pues esto nos va a servir para pues darle, para ver si tiene pues
los suficientes recursos para ser tratado, ya sea pues, en la casa. También va a coordinar las diferentes acciones entre la familia para que estos desarrollen las habilidades necesarias para atender al enfermo en la casa. Y pues va a evaluar clínicamente el estado del paciente y va a tratar de controlar los síntomas más molestos. También va a servir como un orientador eh, sobre cómo puede ser el momento de morir e informa el trámite del certificado de función. Siguiente, por favor. Igualmente está el abordaje familiar del enfermo. Bueno, que esto ya tiene que ver más con el ámbito familiar. Perdón. Esto ya tiene que ver más con el ámbito familiar y se va a evaluar pues en sí más el ámbito pues social en el que vamos a tratar de evaluar con quiénes vive el paciente, quiénes van a ser sus cuidadores principales, cómo son las personas que habitan con él, sus familiares, qué recursos tienen, su ciclo de vida familiar, su tipo de relaciones, si tienen una historia previa de pérdidas, cómo lo han enfrentado y si se han adaptado a ellas. También los recursos socioeconómicos de la familia. Igual tratar de identificar problemas y circunstancias como conflictos, problemas de herencia, también su nivel cultural, educativo y emocional. También identificar con qué redes de apoyo externo cuentan, ya sea con familiares, vecinos, amigos, alguna institución de salud. Y por último, pues está el apoyo espiritual, ¿no? De acuerdo con las creencias religiosas o de existencialidad. Bueno, pues ahorita vamos a ver sobre el entrenamiento y las recomendaciones a la familia para la atención integral del paciente terminal. Ok. El entrenamiento y la asesoría para el cuidado integral del enfermo constituye la intervención más importante de este proceso, porque gracias a esto es cómo es que a la familia se le prepara para pues, pasar por toda esta parte. Es recomendable que el médico y los demás miembros del equipo permanezcan en contacto. Esto es importante porque, pues, como es la familia, ellos no van a saber o tienen que más bien aprender a cómo lidiar con esto y cómo tienen que ir teniendo ciertos cuidados durante este mismo proceso. La capacitación debe individualizarse debido a que, como ya ha mencionado mi compañero, el entorno de la persona puede cambiar y esto pues va a deber del nivel educativo, de la parte cultural, de la parte religiosa y espiritual y también pues de la actitud que tenga la familia ante esto. El entrenamiento al cuidador principal y otros familiares debe ser progresivo, es decir, que hay que hablarlo de una manera clara, no hay que utilizar un lenguaje técnico, hay que tratar de ponérselo de una manera muy sencilla y muy fácil para que pues pueda realizarlo de la manera acorde. Es bueno que se le diga o que se le dicte los pasos de la técnica que tenga que utilizar. Y aparte de hablarlo y explicarle todo esto de manera verbal, es importante también dejar como que un registro de manera escrita o hacer una demostración, hacer un modelado en el cual pues ya tanto el familiar como pues, el médico en este caso, estén a la par y que se sepa qué pasos tienen que seguirse. Esto es muy importante para pues, que la familia sepa las necesidades básicas del paciente. Los cuidados que puede proporcionar a la familia están dirigidos a aliviar sus temores y a resolver las situaciones difíciles que se presentan antes de la muerte. Es decir, esta parte no es únicamente los cuidados que se le da, sino que también aquí se involucra lo que es emocionalmente, ya que pues al paciente se le tiene que hacer como que llegar a entender que no lo han dejado, sino que están tratando de hacer todo lo posible para que él se sienta de una manera cómoda.
Durante la primera visita en el domicilio se debe de evaluar si la familia puede atender de manera adecuada la parte instrumental, al igual que la afectiva y la espiritual. En este caso, se tiene que identificar a la persona con el que tenga mayor peso de la atención al paciente. Por ejemplo, no sé, un caso muy común, ¿no? Entre un matrimonio, el hijo que pues está pasando por esto y se ha estigmatizado, ¿no? Que el país, no sé, la mamá está ama de casa, entonces a ella se le explica todo. Entonces, como que a pesar de eso, sí se tiene que identificar porque pues va a pasar más tiempo con el niño, entonces a ella se le tiene que explicar de manera o capacitar de una buena manera para ver cómo serían o cuáles serían los cuidados. Todo esto pues es para que el impacto hacia el paciente sea de buena manera, por así decirlo. Esta valoración tiene que ser periódica porque las situaciones se pueden ir modificando pues debido a las condiciones, ¿no?, en las que se encuentra el paciente y también las futuras crisis que se pueden dar. Ok, pasamos a la parte siguiente. En esta parte estaríamos buscando más que nada la comunidad del paciente, por lo cual hay que considerar factores muy importantes. Uno es la habitación. Se menciona que tiene que ser acogedora, que tiene que ser limpia, el lugar donde se encuentra el paciente tiene que estar sin ruidos, cualquier cosa que se le haga cómodo. Se menciona que hay que mantener pues, la cabeza más elevada, que controlar malos olores, es decir, que haya una buena ventilación y propiciar que no pierda la noción del tiempo. Y esto no es, específicamente se refiere a que tenga un reloj, que tenga su celular, lo que sea, no, sino que se basa más en que el paciente vea la luz natural. Entonces, que se sienta cómodo en ese ambiente en donde va a estar. La higiene personal. En este caso, si se puede, se lleva al paciente al cuarto del baño. Aquí se puede utilizar agua templada y que no esté por mucho tiempo prolongado. Es importante mantener la piel fresca bien humectada, es decir, utilizar, no sé, cremas, aceites para que pues no se le reseque. Y en estados de postración es conveniente el baño de esponja. Es importante mantener las uñas cortas y limpias para no lastimar ni infectar la piel, que más adelante igual les voy a hablar de esto. En el baño de esponja es igual muy importante debido a que, por ejemplo, la persona pues está acostada, ¿no? Entonces se le tiene que como que proteger el lugar en donde está acostado, se tiene que llevar ciertos instrumentos, no sé, una cubeta con agua y ahí poco a poco lo va lavando con una esponja suave, lo seca con las toallas, etcétera, para que pues también él se sienta pues bien o que esté cómodo con esto. Cuidado de la boca. En este caso, pues estamos hablando de la limpieza de las lenguas y la encía. Esto se refiere a hacerlo de manera suave y hay que hidratar pues los labios. Si el paciente está consciente, hay que dar líquidos en pequeñas cantidades. Si el paciente está inconsciente, es importante nada más humedecer la boca y los ojos frecuentemente. No hay que pues olvidar que en este caso pues el paciente es el que tiene que dar como que o demostrar si está cómodo o no cómodo mediante esto. Y en la parte de alimentación, esto es muy importante, que deben tenerse presentes los 4 grupos básicos de alimentos, aunque también se menciona que es muy importante respetar como que los gustos o preferencias del paciente. O sea, sí es importante que esté, pero saber qué es lo que le gusta más al paciente en este caso. Se recomienda comer cuando desee, ya que el apetito de estas personas pues puede variar, no siempre va a ser al mismo tiempo. De hecho, se dice que pues no es recomendable que coman, no sé, a la hora rígida que solían comer, pero pues sí, al menos si va a comer, pues es importante que lo acompañen, que no se sienta solo o para que se cree como que un ambiente agradable al momento de que pues coma. Si no le agrada el sabor de algún alimento, pues puede reemplazarse por otro del mismo valor nutricional. Esto es importante que pues, como mencioné, el paciente se sienta de acorde o que le guste lo que vayas a comer.
Es importante que la temperatura de los alimentos sea la preferida por el paciente. Hay que identificar si tiene problemas para masticar o deglutir, porque pues cuando hay o se identifica este tipo de cosas, el tipo de alimentación o las partes que le daban se tiene que sustituir, perdón, a, por ejemplo, comidas más blandas, que tenga, no sé, más líquidos, que no esté tan duro o que pues, se le dificulte en esta parte, ¿no? También se le puede indicar en esta parte que si tiene problemas, puede como que hacer la cabeza hacia atrás o de lados para que se le facilite la deglución. Hay que identificar si están deshidratados. O sea, se dice que habitualmente se quejan de boca seca. Entonces es importante que cuando tomen agua sea por sorbos pequeños o que hagan como que buches con esto mismo para que puedan estimular la salivación y que se mantenga su boca pues, fresca, por así decirlo. Los líquidos durante las comidas deben ser limitados. No es conveniente recostarse durante las próximas 2 o 3 horas después de la comida. Entonces, aquí más que nada nos da a entender que hay que proporcionar alimentos, pero de una cantidad adecuada, no de más. Porque pues esto también les puede cansar o hay una serie de situaciones en las que, bueno, el paciente ya no va a querer comer o etcétera. Y esta parte del prurito, todo lo que mencioné anteriormente con respecto de las uñas, esto también se viene incluido en esta parte. Se presenta sobre todo en pacientes terminales por cáncer y empeora por ansiedad y aburrimiento. Esto es importante y que se recomiendan tomar medidas sistémicas y tópicas. Por ejemplo, hay que, no sé, evitar los baños con agua muy caliente, hay que usar un tipo de jabones suaves, los lubricantes o toda esta parte de cuidado y prevención para que pues, el paciente no se lastime. El tratamiento de síntomas múltiples es muy exigente ya que deben de considerarse varios factores. Y esto es, o sea, los factores se refiere a todo lo que el paciente que está pasando, ¿no? O sea, la sintomatología que él tenga, los efectos que estén involucrados, el mantenimiento entre su alivio y su dolor o la parte de los efectos adversos de los medicamentos, toda esta parte pues va a variar porque pues son muchos factores los que hay que considerar. Deben de enfatizarse en la prevención y en el diagnóstico precoz. Esto se refiere a más que nada que todo lo que vimos anteriormente se realice de una manera pues acorde, buena, para que no se eviten infecciones, se eviten úlceras, se eviten todo este tipo de complicaciones que pues empeorarían, digamos, la comodidad o el confort de este paciente. En general, los pacientes terminales presentan signos y síntomas comunes a los cuales se enfrenta el médico familiar, el equipo de salud y la familia. Es decir, en esta parte pues también estamos hablando de que está el desgaste que el paciente está pasando y también está el desgaste del cuidador quien está a cargo de pues, velar por esta parte, ¿no? Ocurre un fenómeno en cascada en las que las enfermedades simultáneas lo debilitan, es decir, que si antes ya no puede hacer las mismas actividades que solía hacer, por ejemplo, algo muy sencillo como tomar un baño. O sea, ya no le es factible, ya esta persona se siente debilitada, se siente desanimada por estos mismos cambios que está atravesando. Entonces, esto es importante porque pues nosotros ahí podemos observar qué es lo que se puede o se está haciendo y cómo se siente el paciente y también cómo el cuidador puede aportar un poco más o ver toda esta parte que está sucediendo entre el paciente y pues el cuidador. Estos incidentes causan angustia en el cuidador, quien no se explica por qué su familiar se deteriora, no obstante a los cuidados que le brinda. Es como mencioné, ¿no? O sea, este proceso es un poco desgastante también por el cuidador, ya que se siente mal porque a pesar de que lo está ayudando, no ve una mejora, lo ve desanimado, lo ve ahí como que no tiene las ganas que antes tenía, entonces esto le afecta y esto puede llevar a pensamientos de
un poco más fuertes, como el hecho de, pues, no quiere que sufra, pero pues el no sufrir es una cuestión a la que se le lleva como que a la muerte. Entonces prefiere que le pase eso a que siga sufriendo, porque como, bueno, hemos escuchado, eso no es un tipo de vida cómoda por la cual llevar. Ahora vamos a hablar del tratamiento médico de los principales síntomas del paciente terminal. Siguiente, por favor. Bueno, el dolor como concepto es una experiencia desagradable y sensorial que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos involucrados. Este es uno de los síntomas más comunes en los pacientes con enfermedad terminal y es subjetivo, o sea que cada paciente tiene diferente percepción del dolor. En cuanto al tratamiento que se les administra, va de acuerdo a la escala analgésica de la OMS, el cual a su vez está determinado por la escala visual analógica, la cual determina la intensidad del dolor. Como recordatorio, pues el dolor leve en la escala da como un puntaje menor a 3, dolor moderado de 4 a 7 y dolor severo de mayor o igual a 8. Entonces así es como se dividen los grados de primer grado, segundo grado, tercer grado. En los de primer grado se administra aspirina, medicamentos AINET o paracetamol, lo cual se entraría entre medicamentos no opioides. En el segundo grado entran algunos opioides débiles, como son los derivados de la morfina, podría ser la codeína, la hidrocodeína, entre otros. Y ya en el tercer grado van a entrar lo que son los opioides potentes, como es la morfina, el manejo invasivo con neurocirugía o anestésicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la anorexia, estos son problemas para deglutir y pues como todo signo síntoma, para el mismo tratamiento es mucho mejor conocer la causa. La causa principal en los pacientes oncológicos es la carga tumoral. Otro tipo de causas no relacionados al oncológico es el miedo al vómito, saciedad precoz, disfunción autonómica, estreñimiento, dolor, fatiga, ansiedad y algunas alteraciones vocales que pueden provocar el dolor al deglutir. En cuanto al tratamiento, estos pueden ser dosis bajas de esteroides como la dexametasona, prednisona, megestrol, los cuales van a estimular el apetito. Si el paciente presenta estomatitis por quimioterapia, se le administra una mezcla de gel de aluminio, cortisona, lidocaína. En cuanto a la alimentación, se le pueden dar pequeñas porciones en horarios flexibles. O finalmente, si se rechazan todas estas, pues el alimento tendrá que ser por sonda o nutrición parenteral. En pacientes moribundos se le da pequeños sorbos y alimentos los cuales pueda deglutir fácilmente. Siguiente, por favor. Ahora, náuseas y vómito. Estos son frecuentes en etapas avanzadas en pacientes oncológicos o en enfermedades crónicas graves. Y nuevamente hay que identificar la causa, entre los cuales puede estar la obstrucción intestinal, estreñimiento o estasis gástrica. En cuanto al tratamiento de las náuseas y vómitos, pues pueden ser dos tipos. Por ejemplo, si no se resuelve con medidas generales, los cuales son las ingestas de líquidos fríos, se les puede administrar dibinidrato, metoclopramida, domperidona y clopromacina. Ahora, en cuanto a los vómitos por quimioterapia o radioterapia, son fármacos diferentes. Se encuentra el ondansetron, tropicetrón y granisetron. En cuanto a los vómitos de gran volumen, van a indicar una dificultad en el vaciamiento gástrico o una obstrucción en el mismo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al estreñimiento, pues este puede estar causado ya sea por afecciones del tubo digestivo, o por su inervación asociada con complicaciones metabólicas, como lo puede ser la hipercalcemia, hipopotasemia, uremia o inclusive hipotiroidismo. También puede ser causada por efectos secundarios a medicación, dependiendo de lo que se esté tratando, como por ejemplo opioides, anticolinérgicos, diuréticos, anticonvulsionantes, etc. Y de igual manera puede ser, ya que al estar inactivos y restringidos para ir al baño, muchos de ellos se llegan a resistir para usar pañal, ¿no? O se niegan a usar pañal. Y por ende, pues se limitan aún más a hacer sus necesidades básicas y eso puede causar un estreñimiento. Aunado a que se puede llegar a consumir poca fibra y pueden llegar a estar deshidratados.
Bueno, el estreñimiento principalmente puede llegar a causar lo que son distensión abdominal, flatulencias, disgeusia, que bueno, igual se mencionaba que es un término que ya no es utilizado, pero de manera general ese es un trastorno en cuanto al gusto. También náuseas y vómitos, como estaba comentando el compañero, y delirium, que es una alteración del estado mental, que es consecuente a confusiones. Entre las recomendaciones para tratar el estreñimiento está realizar una exploración abdominal completa, en las cuales esta se puede incluir el tacto rectal. También puede estar presente un masaje estimulante en el marco colónico para relajar el área y como medida preventiva se puede llegar a utilizar un reblandecedor de heces. Y en pacientes tratados con opioides puede añadirse en algún laxante. Y otros que son pues prácticamente muy básicos es tratar de mover al paciente frecuentemente dependiendo de sus capacidades y el consumo frecuente de líquidos y fruta. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a diarrea, lo primero que mencionan que hay que hacer es descartar que se trate de un escurrimiento de mucosidad secundario a impactación. Y por ende eso va a llevar también a interrumpir lo que serían los laxantes. Si llega a ser grave dicha diarrea, se puede implementar electrolitos por vía intravenosa. Y hay una medicación que se puede utilizar si no hay contraindicaciones, como por ejemplo lo puede ser la loperamida o el difenoxilato atropina. Y también se menciona que si hay presente un tumor carcinoide, se puede aplicar el octreotide. Para en el caso de pacientes inmunosuprimidos sería el clotrimazol y para la maceración e inflamación sería el corticosteroides para mejorar estos síntomas. En cuanto a la disnea, se menciona que igual puede ser uno de los peores, más que por lo que causa, por las sensaciones que causa, porque puede causar sensaciones atemorizantes tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Porque es un sentimiento de falta de aire y de ahogo. Se menciona que este síntoma puede estar relacionado a insuficiencia cardíaca, infección, derrame pleural, algún tumor o inclusive por ansiedad. Para esta es importante realizar una exploración clínica exhaustiva en busca de algún otro síntoma, padecimiento, como podría ser una hipoxemia o una anemia. Y se menciona que en un dado caso de que no se requiera, se puede aplicar aún así oxígeno a manera de placebo, ya que como acabo de mencionar, pues en la parte psicológica es muy importante y este placebo, si bien no aporta un beneficio fisiológico al paciente, pero puede reconfortar a ambos, tanto a la familia como al paciente. Y las medidas que se pueden aplicar pueden ser la compañía tranquilizadora, una ventana abierta, el cambio de posición y de ejercicios respiratorios. Como mencioné, la angustia asociada a la disnea se puede tratar investigando los miedos que llegue a presentar a la familia, ya que dependiendo de las causas que la familia piensa que son la causa de dicha disnea, es como se puede tratar. Sin embargo, se menciona que se puede apoyar con un entorno tranquilo, con el uso de ansiolíticos, con la posición Fowler, que es como se ve en la imagen, que es aproximadamente de 30 a 45 grados que se pone a la persona para que tenga una mejor respiración, en humidificación del aire y técnicas de relajación. La que sigue, por favor.
Bueno, también tenemos a lo que es el insomnio. Entre las causas más importantes tenemos a la depresión y a la ansiedad. Sin embargo, también podríamos tener a lo que es el ruido, dolor, inactividad y trastornos metabólicos. Para el insomnio, lo más importante es determinar las causas y factores ambientales que lo provocan y evidentemente estos factores tratarlos o modificarlos. Y se recomienda aplicar lo que son terapias de relajación muscular progresiva, ejercicios de respiración profunda y escuchar música relajante. En cuanto a la tos, el manejo de es prácticamente de acuerdo a la etiología o a la causa. Por ello no hay un tratamiento específico, ¿no? Pero mencionando, por ejemplo, en cuanto a la tos productiva, que es prácticamente tos con moco o flemas, pues mencionan que hay que realizar una expectoración con el drenaje postural, humidificación ambiental y aerosoles de solución fisiológica. Ahora, en cuanto a la medicación, reitero una vez más, es recomendaciones si el síntoma se exacerba por las noches o hay presencia de agonía, en el que ahí sí se podrían utilizar los antitusivos y mucolíticos. Sin embargo, si la tos llega a ser seca, ahí sí se puede indicar en dextrometorfano, opioides o la combinación de estos. La que sigue, por favor. Bueno, la hipo puede ser ocasionada por distensión gástrica, reflujo gastroesofágico, tumores cerebrales o por algún tipo de lesión en el nervio frénico. Una vez más, igual que con la tos, la hipo se va a tratar dependiendo de la etiología. Sin embargo, los que tenemos aquí son recomendaciones que se pueden llegar a utilizar, como es la metoclopramida, que debe ser en perfusión continua o en un dado caso de que sea oral, debe ser cada 8 horas o de manera intramuscular cada 12 horas. Sin embargo, también tenemos otras opciones como lo son el haloperidol, clorpromacina, baclofeno y midazolam. Ahora, este último recuadro que dice manejo de los síntomas es de manera general, no es como si fuera la conclusión, ¿no?, de todo. Entonces, el manejo de estos síntomas va a disminuir lo que es la tensión y angustia en el enfermo y su familia. Y una vez que estos síntomas o la mayoría de ellos se hayan controlado, facilita el abordaje de otros aspectos en el paciente, como el entendimiento del entorno familiar, psicosocial, y el equipo de salud aprende a evaluar al enfermo como un ser humano que sufre, ¿no? Va a ser un aprendizaje para todos, no solo para la familia y para el paciente. La que sí. Bueno, es hora de hablar del ámbito familiar. Siguiente, por favor. Pues bueno, hay que entender que la familia también va a repercutir toda esta situación que estamos viendo con nuestro paciente. No podemos entender solamente al paciente como él mismo, porque además va a haber otros factores que van a rodear su entorno, en este caso la familia. Vamos a encontrar que la familia primero va a percibir la enfermedad dependiendo de la edad del paciente mayormente o en la etapa en que se encuentra en su vida. Vamos a encontrar que pues con los niños a veces los familiares tienden a ser tienden a pensar mucho, ¿no?, en que fue una situación bastante injusta, ¿no? Tienden a pensar de que esto no se lo merece un chico, a comparación de cómo sería con un adulto, que como sea ellos piensan o se llega a pensar de que los adultos pues ya han vivido, ya han trabajado, ya han vivido, ¿no?, a comparación con un niño. Por ello hay que entender que cada familia la va a este aspecto de la enfermedad terminal, cada familia la va a recibir de una manera diferente. En esto también tenemos que entender que es común que las familias tengan diferentes conflictos en el momento de poderse llevar hacerse cargo del paciente. En este caso, ¿no? Muchas veces va a ser desgastante para una sola persona. Sin embargo, si logramos tener un trabajo en equipo coordinado, que muchas veces es difícil entre todos los integrantes, logra ser mejor. También ante esto, las familias van a experimentar diferentes angustias, ¿no?
van a tener diferentes pensamientos, diferente ansiedad y sobre todo pues con lo que están viviendo. Muchas veces esto recuerda también a lo que han vivido en experiencias pasadas con respecto a la muerte y eso mismo hace que tomen diferentes posturas defensivas, ¿no? Muchas de ellas es alejarse de cierta manera de lo que sería el paciente, tratar de negar muchas veces lo que está viviendo, lo que va a vivir también él mismo, o simplemente tratando de ocupar su mente en otras cosas que lo hagan alejarse de lo que está viviendo, ¿no? Y eso también hace que el propio paciente a veces se sienta, pues también con otras actitudes defensivas, ¿no? Como el alejarse a sí mismo o negar datos. Muchas veces sucede, ¿no? Que estos pacientes que ya están terminales, pues que todavía creen que pueden pueden hacer lo que ellos quieran solitos, ¿no? No necesitan ayuda de alguien más. Y muchas veces va a ser así y muchas veces puede que no, ¿verdad? Y entonces muchas tratan de negar esos datos, ¿no? Cuando platican con el médico, cuando ya hay una consecuencia aún mayor, pues muchas veces se le niega a la familia ese tipo de resultados, pues propiamente porque el paciente pues se siente independiente, trata de él mismo defenderse y poco a poco va alejándose, ¿no? Va alejándose de las situaciones, pues para que dentro de lo que él piensa, pues podamos entender que el paciente de su punto de vista, pues con esa manera trata de proteger a sus familiares. También ante esto, pues vamos a comprender, ¿no? Que este acompañamiento con los familiares se tiene que hacer en diferentes áreas, no solamente entendiendo pues la enfermedad o entendiendo pues que el paciente tiene X o Y, sino tenemos que englobar otras áreas como son el área espiritual, de cierta manera el área legal y también pues la tanatología. Siguiente, por favor. En el apoyo espiritual vamos a encontrar, siguiente, que es realmente importante que los pacientes tengan este apoyo también. Muchas veces, más allá de lo que nosotros creamos o no, para estas personas es un alivio, ¿no? Es una recompensa, es una remuneración, es un alivio, es la manera en que los pacientes también pueden encontrar su sentido de lo que al final de cuentas fue su vida. Aquí ellos pueden adquirir también fortaleza, valor y pueden darle aún más peso a lo que van a estar viviendo, sobre todo en el aspecto de la muerte. Ante esto es importante también que nosotros tengamos en cuenta que los ministros, los sacerdotes, curas, rabinos, etc., son importantes pues para la relación del paciente, ¿no? Son importantes porque esto les van a ayudar al alivio, va a ser su consuelo, va a ser la manera de desahogo en lo que ellos puedan encontrar más allá de lo que sería la familia o hasta el propio médico. También nosotros tenemos que tener claro, ¿no? Que así como hay personas que son creyentes, hay personas que no lo son. Y para esto nosotros tenemos que ser conscientes de ello y no para eso minimizar lo que él diga, lo que él crea, lo que él piensa, sino al contrario, nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar aspectos positivos en su vida, ¿no? Que lo puedan ayudar a sentirse reconfortado pues por lo que ha vivido y lo que ha pasado y lo que puede llegar a todavía vivir. Entonces es muy importante que nosotros veamos este enfoque completo y no solamente diciendo, es el paciente que ya se va a morir, no, sino realmente es el paciente que se va a morir, pero que va a fallecer, ¿no? Y pues obviamente tenemos que ver que todavía sigue vivo, ¿no? Entonces todavía hay que seguir trabajando con él. Y por eso llegamos al último punto. Siguiente, por favor. Y es el apoyo tanatológico. Siguiente. Pues bueno, para esto hay que entender primero qué es la tanatología. Pues la tanatología es el estudio de la muerte y especialmente con las medidas para disminuir el sufrimiento, ya sea psicológico o el dolor físico. Realmente esta va a ayudar a elaborar sentimientos de culpa, donde se trabaje el duelo, ¿no? Se trabaje la pérdida que va a tener este paciente e incluso las familias y sobre todo para encontrar esta reconfortación en ellos mismos, ¿no? Que realmente a partir de este momento de desgracia, ¿no? Que fallece la persona, que no sea solamente falleció y sea un alto, que sea un stop, sino poder entender que la vida va a seguir y hay que seguir. Y pues por eso hay que mejorar también la vida del paciente en su calidad, en el poco mucho tiempo que le quede, y también la vida de los familiares. En esto volvemos a ser muy enfáticos en que hay que ver todo de una manera bastante grupal, ¿no? De una manera bastante global, teniendo en cuenta, pues, tratar de englobar diferentes aspectos, desde la parte psicológica, la parte filosófica, religiosa, y también, como dijimos, la parte espiritual. Siguiente. Para esto también, los enfermos terminales vamos a encontrar que tienen derechos. En este caso, la Organización Mundial de la Salud nos refiere a estos. De entre los más importantes, tiene el no morir solo y morir en paz y con amor. Realmente, que es un poco lo que mencionamos. Muchas veces al enfermo terminal se le ve como un número más, de que ya, se murió, ni modos, vamos a darle prioridad al otro paciente. Y es como que aguántala, córtale, mi chavo, ¿no? No es solamente el hecho de decir ya, ahí fue,
O sea, ya se va a morir en 2 semanas y pues ni modo, sino realmente hay que buscar y procurar que realmente el paciente pueda vivir sus últimos momentos de una manera tranquila, de una manera en paz, que realmente no sean una carga más. Si de por sí el proceso que ya tuvo con la enfermedad ha sido bastante desgastante en muchas ocasiones, pues no solamente sería peor pues pensar que sus últimos momentos los va a pasar igual de difíciles que en los últimos años, ¿no? Sino realmente lo que se busca es que también sea reconfortante pues para ellos el poder entender, ¿no? El poder vivir esos últimos momentos. Muchas veces también se entiende, ¿no? Que en años pasados o en algún momento en el pasado, la muerte con la familia era bastante normal, ¿no? Siempre estaban todos reunidos, sabes que ya va a fallecer tu abuelito, ya va a fallecer tu papá, es como que algo que estaban todos reunidos, ¿no? A recientes fechas, y sobre todo tomando en cuenta el COVID, pues cuántas veces las personas no fallecen justamente solas, ¿no? En hospitales, en instituciones, y realmente también hay que procurar esa parte, que realmente estas personas pacientes puedan sentirse acogidos, realmente ellos puedan sentirse pues tranquilos con respecto al poco mucho tiempo que le queda. Evidentemente, estos derechos es para que nosotros los hagamos valer dentro de lo que se pueda. Y pues, siguiente, por favor. Y pues finalmente, pues en conclusión, nosotros tenemos que encontrar que este conocimiento como médico familiar es bastante importante, pues para tomar en cuenta las condiciones que vamos a tener en cuenta, pues vamos a tomar en cuenta los planes de acción, ¿no? Saber cómo vamos a sobrellevar la enfermedad, cómo vamos a poder sobrellevar a la familia y sobre todo entender que muchas veces van a estar en momentos difíciles, ¿no? Donde va a ser a lo mejor muy complicado poder dialogar con los pacientes, dialogar con los propios familiares, ¿no? Ante la negación, ante la desesperación, que muchas veces también los pacientes dicen, no, o los familiares dicen, ¿sabes qué? Es que el hospital te está matando, vamos a buscar un chamán, una bruja, brujo, etc., de acuerdo a sus creencias, ¿no? O vamos a buscar, ¿sabes qué? Aquí afuera del hospital un señor que dice, con esta pastilla te curaste, ¿no? Entonces, como que todo este tipo de situaciones en la que entra en crisis nuestros propios los familiares y los pacientes, pues para poder entender y englobar eso nosotros como médicos, ¿no? Y poder ver más allá del paciente, no solamente, como dijimos, la enfermedad, no solamente como el número, no solamente como la persona que va a fallecer, sino realmente como un ser humano, ¿no? Justamente hay que reconocer que el paciente hasta el último día, hasta el último minuto, hasta el último segundo, ahí está presente y que nosotros tenemos que buscar la manera de darle todavía dignificar lo poco mucho que nos queda, pues con respecto a él, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Muy bien, súper bien, muy completa la información. Estoy aquí anotando unas cositas, muy bien. ¿Alguna duda o comentario por parte del grupo en general? La doctora estuvo muy completo. Estuvo bastante completo. Sí hay que hacer a lo mejor algunas cuestiones puntuales, ya, pero son mínimas. Primero, antes que nada, ubicarnos en, obviamente, como lo hemos estado hablando en las clases, no solamente en el paciente, sino en el contexto familiar. Y ahora más allá, en todo aquello que involucra en una atención multidisciplinaria o una atención integral. Pero primero, lo primero que se enfrentan las familias que tienen un paciente o un familiar con alguna enfermedad terminal es a la negación. Claro que hay niveles y hay etapas. Como bien lo mencionó el equipo, no es lo mismo que nos comuniquen que una persona adulta mayor o alguien que ya ha tenido cierto desarrollo o cumplimiento de objetivos, ¿no? Tenga una enfermedad que no tiene alguna resolución ni siquiera a largo plazo y que el decirle que lejos de ir mejorando se va a ir deteriorando y requiriendo quizá algunos otros servicios, atención y manejo, causa un impacto, ¿no? Pero cuanto más joven es el paciente que tiene una enfermedad terminal, pues entonces este enfrentamiento familiar y estas etapas de duelo, ¿no? Previo a la pérdida, se van prolongando y tienen más posibilidad de caer en un estado patológico o en una falta de aceptación a ello. Entonces tenemos que ubicar los momentos y los tiempos del paciente que tiene enfermedad terminal. Punto número 1 es eso, ubicarnos en la edad. No es lo mismo enfrentarlo, como lo dijeron, en niños, adolescentes,
adultos jóvenes y adultos mayores, ¿no? ¿Qué implica? En cada una de las etapas, pues obviamente sí, un ajuste de roles, un cambio en la dinámica familiar, pero también cierto desgaste de los cuidadores. Cuando generalmente el paciente en etapa terminal es un niño, entonces el rol del cuidador queda a cargo principalmente de uno de los padres. Hay sentimientos de culpa, hay preguntas sin respuesta, hay cuestionamientos científicos, espirituales y hacia las múltiples creencias. Hay una búsqueda incansable de quizá a lo mejor están equivocados estos médicos, probablemente no sea cierto, vayamos y busquemos otras opiniones. Entonces se vuelve un desgaste familiar, no nada más para el paciente, sino para aquellos que lo rodean, ¿no? Y se vuelven cuidadores y queda el cuidador principal con un mayor desgaste. Cuando es un adulto, lo mismo sucede en la etapa adolescente, ¿no? Sin embargo, el adolescente, por ser más consciente de lo que sucede, puede tener una afectación emocional que impacte más allá de la propia enfermedad. Es decir, no, tenemos que tener ahí muchísima atención, pero muy agudizado sobre los procesos de atención, procesos para autolesionarse e incluso quizá a lo mejor también generar ya culpas hacia sus padres o hacia otros miembros de la familia, no con el afán obviamente de lastimar o lesionar el estado emocional de los otros, pero sí como un sentimiento de impotencia y frustración, porque es mucho más consciente que el niño. Ahora, en los adultos depende mucho si es el proveedor, el cuidador o qué rol juega en la familia. ¿Qué tanto se visualiza que afectaría a la familia la pérdida de ese miembro? ¿No? Si es la mamá que cuida, que cocina, que ajusta cosas en casa, que es un acompañamiento principal para los hijos, entonces el golpe es fuerte en la cuestión emocional. Pero si es el proveedor, ¿no? El papá o la mamá, que son proveedores principales, y la pérdida de este miembro va a generar un ajuste económico fuerte, entonces también viene ahí una crisis familiar que llamamos en el estudio de las familias crisis paranormativa. Es algo que obviamente no se esperaba. Entonces tenemos, al estudiar a las familias con enfermedad terminal, repito, ubicar la edad, ubicar el rol que juega el paciente en estado terminal y también el rol que tienen que ajustar, ¿no? O esa dinámica que tiene que cambiar en el resto de la familia. También es muy distinto cómo se toma la información, si viene el paciente de un estado crónico o si es un diagnóstico reciente, ¿no? Agudo. Por ejemplo, hoy platicábamos sobre algunas posibilidades, en el sentido de, perdón, me llegó una notificación, unas posibilidades de hacer pacientes estandarizados para que ustedes pudieran practicar la parte de la intervención en familias, y planteábamos diversos escenarios, y en uno de esos es precisamente el paciente con enfermedad crónica y el paciente con enfermedad aguda. Y este paciente que tiene una enfermedad aguda, ejemplo, aquellos con cáncer pulmonar, en estadios avanzados, que involucra incluso ya quizá algunas metástasis, la fase terminal es corta. Entonces, ¿cómo enfrenta el paciente y la familia este episodio? Es distinto cuando el paciente viene de una enfermedad crónica. Cuando el paciente viene de una enfermedad crónica, incluso hay mucho sentimiento de culpa en los cuidadores o en el núcleo familiar. Porque si el paciente lleva años, lo vemos nosotros con la complicación más frecuente, principal, de los pacientes con diabetes mellitus, aquellos que tienen enfermedad renal crónica, que requieren ya algún proceso de sustitución, ¿no? Con diálisis peritoneal ambulatoria o algún otro tipo, hemodiálisis, etcétera, pero se van deteriorando con el tiempo y eso es crónico. Y en la fase terminal de la insuficiencia renal puede llevarse meses.
y el familiar está desgastado y muchas veces lo confiesan al médico familiar. La verdad es que yo ya estoy cansado, o sea, así prácticamente ya no, o sea, ya es un desgaste. No sé cuándo, tienen miedo de decir la palabra, no sé cuándo se va a morir o quisiera que ya se muriera porque estoy cansado, ¿no? Entonces, incluso hay sentimientos de culpa en los cuidadores y en ese núcleo, precisamente por ese deseo que no se atreven a decir, porque el proceso de acompañamiento casi siempre va dirigido hacia el paciente, no hacia los cuidadores. Entonces, es algo que tenemos que tener consciente y abordar también de manera integral. Independientemente de eso, como médicos, pues necesitamos igual evaluar y tener conocimiento de todas sus comorbilidades. Una parte es la enfermedad que está en fase terminal, pero eso no significa que no tenga otras comorbilidades que atender. Trataron bastante amplio la cuestión de los fármacos y los cuidados paliativos, ¿no? Que son básicos y se establecerán de acuerdo a la sintomatología y estas comorbilidades que pudiera tener cada uno de los pacientes. Hay que establecer muy bien cuáles son las redes de apoyo y algo como consejería familiar. Nosotros como médicos familiares podemos llegar hasta una etapa de consejería familiar, no así de terapia familiar, porque para eso existe una preparación muy específica, que es una maestría en la que nos permite hacer ese tipo de terapia, ¿no? Pero sí como médico familiar podemos hacer una consejería. Y uno de los puntos que nosotros tomamos básico para los pacientes con enfermedades terminales y pacientes con enfermedades crónicas es poder establecer desde un principio cuáles son sus redes de apoyo, cuáles son las redes de apoyo, qué roles va a jugar cada quien y si estos van a ser rotatorios. Eso en el acompañamiento de las familias que tienen algún paciente con enfermedad terminal funciona bastante bien, incluyendo aquellos en donde el paciente es un menor de edad, ¿no? O un adolescente. No descuidar, por supuesto, la parte del tratamiento farmacológico o ese confort físico y espiritual. Nosotros a veces descuidamos mucho la parte espiritual porque, bueno, nos vamos al órgano, ¿no? Y todo lo que es objetivo. Pero en nuestra especialidad, o al menos en esa visión, ¿no?, que tenemos de los pacientes, no debemos descuidar esa parte de creencias, independientemente de la que sea, y también darles un acompañamiento desde la consejería familiar respecto a eso, ¿no? No está peleado. Tenemos que abordar todo de una forma integral, no fragmentar. Otra cosa que tenemos que establecer también y delimitar, ¿no?, en las entrevistas con los familiares es si el paciente es autosuficiente aún, porque a veces lo quieren tratar como si no lo fuera, o sea, como si no tuviera autonomía, pero todavía la tiene y todavía es autosuficiente y es capaz de realizar actividades cotidianas. Entonces, permitirle hacer eso y que el familiar obviamente no se sienta mal como por no estarle haciendo absolutamente todo. Tenemos que respetar la individualidad del paciente, tenemos que fijarnos obviamente sobre sus decisiones y sus deseos y hasta dónde se pueden respetar. Sí, aquí hay una línea un poco delgada cuando hay algún deterioro neurológico, ¿verdad? Porque los deseos del paciente a veces no suelen ser muy claros, entonces ahí hay que apoyarnos del cuidador y de las redes de apoyo. Y finalmente, utilizar un término que vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo, sobre las familias centrípetas, aquellas que funcionan y se cuestionan en función de un evento familiar, y en este caso es del enfermo crónico o el enfermo en estado terminal. A veces se disuelven familias cuando eso se resuelve, contrario a lo que se pensaría, ¿no? Bueno, ok, finalmente murió el paciente en estado terminal, entonces cada quien va a agarrar su rol, se van a reajustar y quizá con menos estrés pues puedan reorganizarse. Y resulta que era lo que los mantenía en esa cohesión, porque giraban todos alrededor del paciente o del miembro enfermo y en función de eso se podían organizar y comunicar. Una vez que no existe él,
muchas de las familias se dispersan y hay una ruptura familiar. Entonces, también tenemos que tener en cuenta todos esos elementos que giran alrededor de los pacientes con enfermedad terminal. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, doctora. ¿No? Bastante completa la información del equipo. Nada más hice algunas anotaciones. Nada más, ¿seguros? ¿Nada? No, doctora, bueno, en mi caso, pues creo que ya me han pasado algunas situaciones y, pues cuando estaban explicando, ahorita que usted lo mencionó, pues es como que recordando, ¿no? Proyectándolo en ese mismo momento que sucedió. Claro, sí, es parte de, ¿no? Mucho ojo también ahora que dijiste, proyectándonos en eso, bueno, cuando vimos la cuestión de relación médico-paciente, pues tenemos que tener también nuestra precaución de no involucrarnos, ¿no? Más allá de lo que nos permite esa relación médico-paciente. Aunque cada vez es menos rígida, afortunadamente, pero siempre guardando, obviamente, y preservando la parte profesional, ¿no? Eso es básico. ¿Algún otro comentario? ¿Nada? Muy bien. ¿Tienen listos sus videos para el lunes? Tenía una duda con respecto a su doctora. ¿Usted va a subir alguna rúbrica del video sobre lo que va a contener? Mira, me es un poquito complicado porque cada quien va a utilizar sus estrategias y las herramientas que le sean posibles. No es lo mismo hacerlo en persona, ¿no? El que puedan organizarse presencialmente, el que puedan llevarlo a cabo en algún espacio físico en común, hacerlo a distancia. Entonces, tendría yo que establecer dos parámetros de evaluación, ¿no? Aquellos que lo puedan hacer de manera presencial y aquellos que no, por cuestiones tecnológicas y demás. Sí se va a tener una evaluación, pero más que nada es para hacer una aportación nosotros. Voy a evaluar también la parte de lo que se aporte o se participe en general de todo el grupo para el equipo que haya presentado el caso, ¿no? En forma de video. Voy a subirles, si les tranquiliza más, les puedo subir ciertos parámetros tanto de forma virtual como de forma presencial y lo que debemos observar o las opciones para observar a sus compañeros durante la consulta simulada, ¿no? Que es lo que se espera ver en el video. No sé si respondí a tu pregunta, Jesús. Sí, doctora. Y sí, porque por ejemplo en nuestro caso pues lo haríamos de forma virtual porque pues dos de nuestros integrantes pues han estado en contacto con personas que tienen riesgo de COVID y las otras dos son foráneas, así que pues no vamos a poder hacerlo presencial, pero sí virtual. De hecho, nuestra idea es como que simular una consulta virtual como últimamente se ha estado haciendo en este año. Sí. Sí, es correcto. De hecho, hoy tuvimos junta con el doctor Moisés, me parece, y el doctor Osalde. En el sentido, yo le explicaba eso al doctor, ¿no? Que nosotros en el Seguro Social, los geriatras del Juárez están ahorita teniendo consultas por telemedicina. Les instalaron en el consultorio un equipo en el que ellos pueden dar esa consulta. Claro que tiene que tener el recurso del paciente para poder hacerlo y una red de apoyo. Y aparte es geriatría, o sea, son adultos de más de 65 años, ¿no? Pero es lo actual, o sea, tampoco podemos escapar a que eso ya está llevándose a cabo, ¿no? Se llevaba a cabo ya en otros lados y era conocido, pero yo aquí dentro del IMSS en Yucatán son los primeros consultorios en los que tenemos esa experiencia, ¿no?
de forma particular, bueno, los residentes rotan allá, así que lo pueden vivir. En algún momento a lo mejor, bueno, a mí me gustaría hacer muchas cosas con ustedes fuera de la pandemia, para que pudieran vivir ciertas experiencias dentro de lo que es la medicina familiar, pero se puede hacer así, por supuesto. Es algo es de hoy. Sí, exactamente. Ok. ¿Alguien más? Nosotros igual, doctora, estábamos planeando hacerlo de manera virtual porque pues de nuestro equipo 3 son foráneos y uno de mis compañeros pues está en contacto con un paciente que dio positivo a COVID-19, entonces está aislado, entonces no puede salir. Que sea el paciente. No, está bien, o sea, utilicen sus recursos. Lo importante es que podamos nosotros observar en este ejercicio, ¿no? La aplicación de la entrevista, de la relación médico-paciente, de quizá establecer lo que hemos visto en las clases, ¿no? Ese interrogatorio o esos cuestionamientos que van más allá de lo que es puramente orgánico, ¿no? Del órgano de sistema. Quizá involucrar preguntas sobre cuestiones familiares, etcétera, que lo puedan ir integrando. No espero perfección, o sea, no es que si se equivocan van a tener una baja calificación. Lo que espero poder observar es eso, que de alguna manera lo vayan integrando y que quede en su caja de conocimiento para lo que sea que vayan a hacer después, que no solo importa el individuo, ¿no? Digo, de alguna manera lo sabemos, pero en muchas especialidades después se desecha. O sea, conforme se van involucrando en un área en particular, como que olvidan eso. Entonces, pues básicamente es como el objetivo. No sé si tengan alguna otra duda del trabajo o de alguna otra cosa. Y doctora, en el caso de los que lo van a hacer en línea, lo que es la exploración física, o sea, queda nuestra consideración cómo lo hacemos, porque pues obviamente no se va a poder hacer como tal. O sea, por ejemplo, no sé si ponemos algún video en donde pues como que estamos explorando a alguien, simulando que lo estamos haciendo con el mismo paciente o con... Sí, pueden utilizar un video simulando, pueden utilizar una narrativa, ¿no? Un narrador en el que él pueda decir, bueno, la exploración física, el doctor Jesús Eduardo Calderón encuentra tal signo, síntoma, etcétera, ¿no? Bueno, sí, signo, de síntomas es más para pregunta. Entonces, sí, pueden utilizar varias herramientas. Exploren a alguien de su casa que no se le vea la cara o algo así. Ok, doctora, muchas gracias. ¿De qué? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces la dinámica de la clase que sigue es, van a presentar su video, damos comentarios en el grupo, termina un video y hacemos comentario, termina un video, hacemos comentario y así, y al final, bueno, igual se hace el cierre de la clase. Y el siguiente viernes terminaríamos con el tema de familia con paciente con adulto mayor, ¿correcto? Sí, doctora. Ok, bueno, pues muy bien. Ya descansen de su examen de cardio que ya pasó. Concéntrense en el video y nos vemos el lunes. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta lunes. Buen fin de- Gracias. Bye bye.